Muy bien, muy bien. Hola, poderosas, soy Lucero Hernández, periodista independiente, docente universitaria y comunicadora digital. Bienvenidas al panel poderoso, periodismo visual, representatividad gráfica y colaboración en los medios informativos. Este panel es resultado de la alianza entre Chicas Poderosas México y la Embajada de los Estados Unidos en México. Agradecemos la presencia de las representantes de la Embajada en los Estados Unidos en México, así como de la gente de TEPCAM que se conecta desde Washington. De hecho, ahí nos acompaña Carmen Landa. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Para Chicas Poderosas México es importante la colaboración y la sinergia que teje el periodismo con otras disciplinas, lo cual es clave para generar piezas periodísticas con alto valor informativo a través de sus herramientas y posibilidades de expansión. En el programa TEPCAM México 2021 abordamos el periodismo audiovisual al capacitar a 20 mujeres de 8 estados de la República Mexicana para que produjeran 10 historias de mujeres enfrentando las vicisitudes que trajo consigo la pandemia desde el periodismo de soluciones. Les recomendamos revisar el video que está en el canal de YouTube. También las embajadoras de Nisi Clau nos van a compartir los proyectos audiovisuales. Ahora, debido al alto consumo de información a través de expresiones gráfico-periodísticas como infografía y visualización de datos, detectamos un área de oportunidad respecto a la relación entre periodismo y diseño gráfico. Por ello, hoy dirigimos la conversación a la representatividad gráfica y a la colaboración en los medios informativos con dos invitadas muy especiales. Mariana Santos es fundadora y directora ejecutiva de Chicas Poderosas, comunidad global y organización sin fines de lucro, liderada por mujeres, la comunidad LGBTQI+, y personas con existencias diversas, disidentes y subrepresentadas en los medios de América Latina. Es una narradora visual que realizó un trabajo innovador como miembro del equipo interactivo de The Guardian en Londres. Dirige talleres de pensamiento de diseño para aumentar los enfoques multidisciplinarios de la narración de historias y es líder en la transformación de la comunidad a través de la capacitación digital. Ella reclama: si las historias de las mujeres no aparecen en los medios con perspectiva, no se abordan sus realidades y seguimos perpetuando las desigualdades, para una comunidad realmente diversa y representada, necesitamos que se escuchen todas las voces. Investigamos e informamos sobre realidades subrepresentadas, haciéndolas visibles y abordables. Bienvenida, Mariana. Muy bien. También nos acompaña Elizabeth Cuevas, diseñadora de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ha trabajado en los periódicos Reforma, El Centro y La Razón en México. Durante 4 años publicó la columna de opinión Primera Plana, dedicada al diseño periodístico. Ganadora de 18 premios a la excelencia otorgados por The Society for News Design, una medalla de oro de la Newspaper Designing y 3 menciones de plata en los premios a diseño. Fundadora del primer sitio de infografía deportiva Visual Sport y primer del Congreso de Infografía y Visualización de Datos Infobis. Además, es profesora de visualización de datos. Muchas gracias y bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos a ambas. La dinámica del conversatorio es la siguiente. Les haré preguntas para que ustedes nos compartan su expertise. Invitamos a las asistentes a participar con comentarios y dudas en el chat para poder enriquecer esta conversación. Vamos a estar muy al pendiente de sus comentarios. Y muy bien, Mariana, Elizabeth, vamos a comenzar. La primera pregunta que nos gustaría abordar con ustedes es: ¿qué es para ustedes el periodismo visual y cómo ha influido en los medios informativos y la creación de su organización? ¿Quién le gustaría empezar? Adelante. Gracias, Mariana. Yo definiría el periodismo visual en esencia como un acto de comunicación entre el emisor, que es el periodista visual, o el equipo que se dedica al periodismo visual, y un receptor, que sería el lector o el público.
Creo que la particularidad que tiene el periodismo visual es que el mensaje es representado gráficamente por infografías o visualizaciones de datos, y el protagonismo está representado justo por las imágenes, son los elementos principales y los textos que refuerzan este mensaje. Entonces, justo estos recursos los retoma del diseño de información, que se define como la transferencia de datos, en la mayor parte complejos, a representaciones visuales, con el objeto de comunicar, documentar y preservar el conocimiento. Entonces, considero que el periodismo visual es justo una experiencia interdisciplinaria entre las técnicas y métodos propias del periodismo y del diseño de información, y que tiene justo este objetivo de explicar visualmente al público historias actuales y relevantes. Y considero que actualmente ha cobrado una gran importancia, pues debido al contexto, estamos inmersos en una cultura preponderantemente visual. Esto pues gracias a muchos avances tecnológicos, podemos transmitir información ahora en muchos formatos, además de los habituales como la fotografía, el video, e incluso ahora ya estamos acostumbrados más a los gráficos interactivos. Por ejemplo, New York Times actualmente está innovando al crear gráficos con nuevas tecnologías como la realidad aumentada o las experiencias inmersivas. También considero que el periodismo visual es una gran área de oportunidad. Los cambios tecnológicos que vivimos afectaron al periodismo, pero también están brindando como una gran área de oportunidad. Justo comentaba que hace algunos días, el 15 de mayo, que en Estados Unidos se llegó a la cantidad de 1 millón de personas que fallecieron por COVID. No sé si alguna de ustedes haya visto la portada del diario, la portada del impreso, que era un mapa, que es una visualización de datos georreferenciados con el millón de muertes representados por medio de puntos. O, por ejemplo, la misma cobertura de este tema, pero en sitio web, que era un storytelling mostrando todas estas visualizaciones de datos acompañados de fotografías y otros recursos. Justo esta es una nueva narrativa, ¿no? El storytelling que combina el scroll con el storytelling y permite que nosotros como usuarios interactuemos con el contenido al hacer scroll y desplazar la página, nos va narrando justo toda esta historia. Entonces vemos cómo se integran otros recursos, la animación para ir transformando las imágenes, ¿no? La inclusión de muchos métodos de codificación que son adecuados para este tipo de datos cuantitativos estadísticos. Entonces, gracias a estas nuevas historias, gracias a estos referentes, podemos constatar cómo estos nuevos formatos son funcionales para comunicar estos hechos. Por ejemplo, el registro por día de personas fallecidas no es representable como tal con una fotografía. Entonces, ahí podemos aprovechar estos recursos para informar de estos acontecimientos. Entonces, podemos incluir también animaciones para reforzar la capacidad narrativa en nuestros reportajes y también hacer productos que sean más memorables, productos periodísticos que logren quedarse en la memoria de las personas. Y creo que esa es la gran influencia que ha tenido en los medios informativos actualmente el periodismo visual. Ha hecho también que cambie el enfoque del periodismo a algo que coincide justo con el diseño centrado en el usuario, en plantearse cómo comunicar esta información de una manera que sea más entendible, que sea más explicativa y que resulte en una mejor experiencia para los lectores. Es un nuevo enfoque que considera más al lector y la experiencia que vive al enterarse de estos hechos, que además de comunicarle qué pasó, que habitualmente ya lo hacemos a veces en minutos o en segundos, ya por los medios digitales nos enteramos casi instantáneamente de muchas cosas que pasan. Ahora también explicarles por qué pasó, cómo pasó y qué consecuencias va a tener ese hecho. Entonces, esto creo que también ha creado una gran distinción entre los medios que apuestan por el periodismo visual y los que todavía no lo hacen. Y es gracias a esta apuesta por estas nuevas narrativas gráficas, que si bien pues no son como tal tan nuevas, porque algunas técnicas que retoman la visualización y la infografía existen hace cientos de años, se han renovado gracias a las nuevas tecnologías. Entonces, creo que estos medios que han apostado por estos recursos, por estas narrativas, han logrado romper también un paradigma, que es el que un diario no solo es creado para ser leído, también es creado ahora para ser visto. Y han demostrado que un gráfico, un mapa puede transmitir una historia de manera visual, de forma efectiva, comprensible, también más que solo con párrafos de texto, y que en muchas ocasiones también es posible crear una gran experiencia y también lograr un impacto emocional en los lectores. Y utilizando todo esto y aprovechando todo esto, podemos hacer diseños
historias que logren ser memorables, además de informativas en nuestro público. Muchas gracias, Elizabeth. Ahora vamos a escuchar a Mariana, pero antes quiero resaltar esa frase que dijiste que me encanta: crear productos periodísticos que se queden en la memoria de los usuarios. El no olvidar como que los usuarios se hace periodismo para, ¿no? Muchas gracias. Mariana, adelante. ¿Qué es para ti el periodismo visual? Bueno, Elizabeth, qué respuesta tan completa que hablaste de toda la importancia y todos los puntos a que llega el periodismo visual. Bueno, yo quisiera contarles que yo no empecé como periodista, yo empecé como diseñadora gráfica, donde hacía diseño de comunicación, o sea, hacía un producto y tenía que explicar con una infografía de qué era este producto y contar la historia del producto. Después, cuando vino a trabajar en el periódico, mi primer proyecto fue un montón de datos sacados del Wikileaks. ¿Cómo hacemos que la gente entienda una base de datos tan gigante con tantas historias mezcladas? Y fue ahí que me di cuenta por la primera vez que era el periodismo de datos y que era el periodismo visual. Yo pensaba que como diseñadora no podía entrar en un periódico porque no sabía, pensaba exactamente que era solo para quien escribe, pero en realidad desde 2010, un poquito antes, empezó a abrir esta nueva forma de hacer periodismo colaborativo entre periodistas que hacen la investigación, analistas de datos y diseñadoras o diseñadores que transforman historias en partes gráficas, ilustraciones, fotografías, ese scrolling de visualización de datos que vas bajando la página, que fue también una cosa muy usada de una técnica llamada parallax, que básicamente es, la información es tanta. ¿Qué significa nosotros ponernos una tabla gigante con millones de números? ¿Cómo puede un lector identificarse con esa historia y entenderla? Entonces, el rol del periodista de gráfico, del diseñador gráfico, es cómo transformar esta información que normalmente es densa en datos o son muchas cosas a la vez y que si vamos a escribir va a ser una forma muy longa de escribir. Entonces es un trabajo de digerir un poquito la información para que una persona, un lector o un usuario que no tenga necesariamente que ser una persona experta en datos, pueda mirar la historia, mirar, que no es solamente leer, es mirar y también, como decía Elizabeth, la experiencia del usuario. Muchas veces también para llamar la atención de cómo podemos llamar que los lectores van a leer mi historia. Hacemos con que el usuario o el lector sea el centro de la historia y a través de tecnología y de visualizaciones contar la historia a partir de esta persona. Por ejemplo, me estoy lembrando cuando fueron los Juegos Olímpicos. O sea, podemos mostrar un montón de datos, de recordes de varios deportes, pero van a hacer tabelas de gente que ganó con sus récords. Pero imagínate que llegas a una noticia y quieres saber un poquito de cuáles fueron los récords de 100 metros de corrida, por ejemplo. Ahí, cuando yo trabajaba en el equipo interactivo, nosotros te preguntábamos a ti como usuario, ¿cuántos minutos o segundos tomas a correr 100 metros? Tú ponías ahí y hacías una introducción de 9 segundos, 10 segundos, qué sé yo, y después te ponías la corrida y te comparábamos con los campeones de otros años. Ahí también te da una noción súper más directa, más llegada a ti misma, de qué estás leyendo, qué tipo de datos son estos. O sea, cuando se puede comparar con una persona. Por ejemplo, cuando fue la celebración del séptimo billón de personas que nació, te preguntaban tu fecha de nacimiento y ahí, cuando tú la pusías, te mostraba un gráfico de bajas donde tu puntito estaba en el medio. Más o menos, si naciste en 83, por acá estarás, y después un montón de gente que nació después de ti, pero tú ves de estos 7 billones, tú personalmente cómo te ubicas. Y son formatos de hacer más engajamiento para que la gente se conecte más con la historia, como decías, que se recuerde más de lo que se está intentando contar. Y para mí, entonces, para mí el periodismo siempre fue un periodismo visual. Yo nunca fui a hacer mi propia investigación. Yo trabajaba con periodistas que hacían sus investigaciones, sacaban bases de datos y cruzaban, y después mi trabajo era con esta información toda, ¿cómo la vamos a servir? Y básicamente es cómo vamos a digerir, cómo vamos a poner la mesa para cuando el lector entre,
empiece sucesivamente a ser una cosa lineal o que pueda también elegir, puede tener como si fuera una aventura donde tú eliges tu propio próximo momento para que puedas vivir un poquito la historia. Me acuerdo otro, ese concepto de gamificación, ¿no? De hacer con que una noticia sea un juego. Y me acuerdo de una historia que era hablar sobre en Estados Unidos las clínicas de acceso a interrupción del embarazo estaban cerrando. Entonces era contar cómo es ser una niña que sufrió un embarazo forzado o no forzado y cómo es su poder de decisión de decidir su vida. Y entonces tú podías, ok, has tenido relaciones, es posible que estés embarazada, haces un test A o B. Y tú podías, como lector, elegir cuál es la próxima parte. Y básicamente, un periodista o un grupo de periodistas que están contando una historia, te contan de una forma que te agarren, que te hagan interés y que tú puedas saber si fuera por aquí, si fuera por allá y cosas distintas van sucediendo. O sea, hay hoy día muchísimas técnicas de visualización de datos que no sean solamente ilustración. Bueno, ilustración es otra cosa, voltando un poquito a los cómics, ¿no? Hoy día ya se empieza de nuevo a utilizar cómics para representar algunas realidades más duras, que no vas a poner las fotos de las personas muertas, hay que hacer otra cosa, realidad virtual también. Cuando fue el tiroteo hace un tiempo en Estados Unidos y que tú pudieras entrar en realidad virtual y estar acompañando el tiroteo de esa persona que fue sorprendida en su auto y la policía le tiró y tú podrías ver la situación de varios puntos de vista como si estuvieras dentro de la historia. Entonces, yo siento que periodismo visual viene a revolucionar lo que es periodismo, lo que es la forma longa y larga de escribir, que sigue existiendo, pero en los días que corren, que todos los días somos bombardeados con 1000 imágenes, 1000 informaciones, sea WhatsApp, Instagram, Facebook, ¿cómo podemos hacer periodismo de calidad donde se puede también tener esta forma más didáctica de llevar al lector a consumir la historia y a interactuar con ella? Entonces, yo pienso que es una forma sumamente fuerte y poderosa y que requiere un periodismo de colaboración, porque, bueno, un periodista puede hacerlo todo, ¿no? Puedes hacer la historia, la investigación, los datos, ilustrarla, codear la página, pasarla en redes, pero siento que cada vez más es una herramienta más que hace con que el periodismo colaborativo pueda ser más fuerte. Muchas gracias, Mariana. Esto de revolucionar el periodismo, sí, sin duda, llegó a revolucionar. De hecho, aquí Kika nos compartió que también le encantó la plana de The New York Times que nos comentaba Elizabeth. Estamos muy al pendiente de sus comentarios. También pueden ustedes mismos responder las preguntas ahí en comentarios. Hagamos esta charla un poco más integrada con todos ustedes. Nos vamos a la siguiente pregunta, Elizabeth, Mariana, y que ya un poquito nos adelantaba Mariana. ¿Cómo han vivido esta sinergia entre el periodismo y el diseño desde su propia experiencia profesional? ¿Cómo fue integrarse en equipos de periodísticos y cómo ha ido avanzando? Si nos pueden contar. Sí, ¿quieres comenzar, Mariana, ahora o...? Ok. Adelante. Ok, gracias. Isabel, Pues gracias. considero que fue como un paso natural. Justo en donde estudié en la UAM, el diseño se le da un enfoque muy marcado hacia la comunicación. Y creo que la sinergia se logró al trabajar en redacciones. Comencé en el periódico Reforma, entonces en una redacción pues formas parte de equipos multidisciplinarios, estás con periodistas, reporteros, editores, fotógrafos, infografistas, con diseñadores web y otros diseñadores editoriales que tienen muchísima experiencia. Entonces, vas aprendiendo de cada profesión y de cada persona. Vives una experiencia interdisciplinaria en la que intercambias conocimientos, técnicas, métodos y de todas estas disciplinas que están involucradas en la creación de un periódico. Entonces, vas interiorizando estos conocimientos y aprendes a cómo aplicarlos en tu proceso de diseño. Creo que es gracias a estas experiencias multidisciplinarias de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, que vas logrando la sinergia entre periodismo y diseño, lo que pues es el periodismo visual. Igual, particularmente comencé en el periódico Reforma, que está en la sección de entretenimiento como diseñadora gráfica, diseñadora de páginas,
Y creo que sí fue una gran experiencia porque como escuela de diseño periodístico pues es muy buena. El nivel de exigencia es muchísimo. Ahí aprendí muchísimo que el periodismo, que es el periodismo visual, que las imágenes no solo sirven para acompañar el texto, que tienen que comunicar algo específico. Incluso incluir una fotografía en tu página tenías que especificar lugar, fecha y nombre de cada personaje. Y justo ahí también conocí que era una infografía, era algo que no se daba en las escuelas. Y de hecho, pues el Reforma era reconocido era reconocido por la calidad de sus infografías. Entonces ahí reforcé ese conocimiento de nuevas narrativas para contar historias periodísticas. Y otro proyecto en donde aprendí muchísimo y sobre nuevos formatos, ahí sí ya comencé a diseñar visualizaciones, fue en el diario La Razón de México, y que comparado con otros proyectos pues era más austero, era más pequeño, entonces en muchas ocasiones teníamos que hacer de todo, tenías que diseñar páginas, proponer temas, investigar, redactar, ahí comencé a diseñar visualizaciones, a coordinar infografías, entonces el ambiente era como muy propicio para experimentar y además teníamos una gran libertad. De hecho ahí pues el nivel de exigencia y todo nos decían, ustedes no solo son diseñadores, ya al estar trabajando en un diario, al estar contando historias, al estar creando historias, ya éramos periodistas visuales. Esa es como mi historia particular. Muy interesante, Elizabeth, muchas gracias. Mariana. Mira, como les contaba, estaba aquí leyendo que María Carmen dice que es un reto, ¿no? Y es un reto porque no es algo que se aprende en clases de periodismo. Yo vengo de una otra disciplina, vengo de diseño y después cuando llegué al periódico, yo tenía la capacidad de hacer animaciones, o sea, con mis dibujos de diseño los ponía en movimiento con una técnica de After Effects y podía hacer una simulación de vídeo donde los gráficos se movían. Y cuando hice mi primera entrevista para candidatarme a trabajar al Guardian, mi jefe dice, eso es muy importante porque nosotros podemos planear lo que queremos hacer a nivel de código, que sí es la parte desafiadora si no tenemos desarrolladores que puedan hacerlo, pero a la vez es una forma de hacer un pitch, de hacer como una propuesta a los periodistas para que vean cómo va a quedar la noticia. Entonces era tipo una herramienta interna para convencer o para informar a los periodistas cómo quedaría, o sea, visualmente imaginando cómo sería, que después empezó a ser utilizada dentro del periódico. Por ejemplo, yo me acuerdo de yo saber hacer animaciones y pedir que me dieran algunos datos para yo hacer una animación y recibí unos datos sobre los Juegos Olímpicos que iban a ser de ahí a 2 años. Y cuando terminé, la gente decía, no, vamos a publicar esto porque nunca publicamos animaciones, no sabemos si la audiencia le va a gustar. De repente el New York Times empieza a hacer publicaciones de animaciones y en The Guardian dicen, va, vamos, vamos, y empezamos a salir y ahí empecé a hacer muchas. Pero siento que esto llegó despacito, o sea, inicialmente no se creían mucho que era una buena forma de trabajar y de repente ha habido todo un boom, no solo de animación, como de estas herramientas de que bajamos la página y cositas vienen entrando en la página. O sea, es como una experiencia del usuario muy bien orquestada, que es para que tú no te pierdas con toda la información de una, pero que despacito con tu mano, cuando vas bajando la página, las cosas se están ofreciendo para que tu atención pueda colgar en las cosas una cosa a la par. Y bueno, María Carmen decía que es difícil tener estas herramientas todas en un periódico, especialmente un periódico más pequeño. Yo siento que era un invertimiento gigante que el The Guardian hacía en tener este equipo, pero con estas historias interactivas era como si fuera una cosa muy fuerte para llamar atención a lectores que vinieran al The Guardian, porque era una cosa novedosa, la gente quería ver lo interactivo que hicieron y después entre Guardian y New York Times siempre había esta richa de intentar hacerlo mejor, más divertido, más arriesgado, pero es realmente una técnica que exige desarrolladores súper de frente y de back, ilustradores súper adaptables y también periodistas con una mente abierta que puedan decir, ok, esta historia puede ser visual. Porque muchas veces yo sentía también que los periodistas querían su historia publicada, querían ahí su nombre, y ya está como a lo clásico. O sea,
todo que es romper con lo clásico por veces toma un poquito de tiempo, pero siento que hoy día los periódicos están bastante más abiertos a esto, siempre y cuando hay la posibilidad de trabajar con gente con distintos talentos o, por ejemplo, hacer parcerías con universidades de animación o de artistas donde se pueden trabajar historias y ahí tipo son otras soluciones para poder involucrar otras dinámicas de contación de historias que no tienen que ver directamente las personas solamente que están dentro del periódico. Gracias, Mariana. Sí, justo aquí nos hacen unos comentarios Lupita, Kika, Mari Carmen, sobre este tema de cómo revalorizar el trabajo de los periodistas visuales, ¿no? Porque se enfrentamos, o en México mucho, y yo creo que a nivel mundial, nos enfrentamos a redacciones donde ven a los periodistas visuales como que son los que van a adornar la noticia, adornar la información fuerte, y no tanto con este concepto de periodistas visuales, ¿no? También nos comentaban sobre esta situación de que también pues no tienen esta colaboración con periodistas que apuesten por el análisis de datos para así trabajar enfoques visuales de la información. ¿Cómo poder, cuál es tu experiencia, Elizabeth, en este sentido? ¿Cómo revalorizar este trabajo o cómo poder dialogar cuando nos enfrentamos a redacciones que únicamente ven el tema periodismo visual como un tema de adorno? En medios en México creo que sí, ese es un gran reto. Por ejemplo, en Reforma sí hay como una escala muy marcada y pues los diseñadores están como muy abajo. Creo que una de las opciones sería pues justo profesionalizarnos más. Es como mucho del conocimiento que adquirimos es bastante empírico, entonces si aprendemos a sustentarlo también a partir de la teoría, creo que sería un gran valor. Pero digamos, sí también nos enfrentamos a lo que comentaba aquí Mari Carmen, que también hay periodistas de la vieja guardia que es muy difícil convencer. Particularmente, pues yo tuve la fortuna de ir a medios más pequeños en donde incluso cuando se relanzó, por ejemplo, La Razón de México, diseño ni siquiera estaba pensado en la mente del director, por ejemplo, ¿no? Cuando lanzó el periódico y dio agradecimiento, pues a los diseñadores ni nos mencionó. Pero pues comenzamos a hacer como apuestas más conceptuales, apuestas gráficas, visualizaciones. Ayuda mucho también la exposición. Por ejemplo, empezamos a enviar a concursos y empezar como a destacar con calidad gráfica hizo que como que poco a poco fuéramos ganando el reconocimiento. Y pues también, digo, es complicado en medios muy cerrados, pero empezar a buscar como colegas que sean tus cómplices. Eso de encontrar editores a los que les gusten las historias contadas con datos, por ejemplo, en deportes, que es como muy natural, eso ayuda también muchísimo. Y ahora hay muchos medios también como para poder colaborar. Si de repente en sus ambientes es muy cerrado, pues a lo mejor publicar trabajos freelance, buscar colaboraciones con otros medios, eso creo que también ayuda. Ya no tenemos, ahorita ya con tantas redes, con tanta posibilidad de contactar a alguien por un correo, buscas el teléfono, buscas colaboraciones, enviar a lo mejor reportajes, eso también funciona mucho. Nosotros, por ejemplo, en Visual Sports colaboraban personas de Argentina, de Ecuador, que también en sus medios no los dejaban publicar, pero que acá tenían una oportunidad. Entonces creo que ya hay muchos medios para que podamos exponer este tipo de historias. Sí, aunque pues en realidad en México siento que en los medios esta evolución sí ha sido pues algo lenta. Gracias, Elizabeth. Mariana, si nos puedes ahondar un poquito más sobre este tema de cómo los periodistas, las y los periodistas que pues igual y somos de la vieja guardia, cómo poder adentrarnos a estas nuevas tecnologías, al aprendizaje constante y poder incorporar ese tema del enfoque del periodismo visual a nuestro trabajo actual. Bueno, yo también sufrí de eso hasta que alguien, un periódico que el periódico donde estaba reconociera, hasta que esos lo hicieran, ahí podíamos empezar a hacer. Después de repente lo que sucediera era hacer un poquito de marketing, ¿no? Marketero, de hablar con editores y enseñárseles, mira, con esta historia hicimos estas visualizaciones,
yo era la pura vendedora de visualizaciones a los otros periodistas de otras áreas y de repente sentía que, ok, queremos probar, queremos experimentar, pero eso sucedía que muchas veces hacían la investigación, hacían la nota y a un día o medio día de publicar diciendo, mira, puedes hacerla bella y hacer unos dibujos para ponerla más bella. Y ese formato no funcionaba. Primero, porque hay que involucrar el diseñador o el artista desde un inicio para poder ver toda la información y cómo contarla, porque al final se nos dan poquísimo tiempo para hacerlo belleza, ahí es puramente decorativo, ¿no? No es como creación de la historia desde el inicio. Y, por ejemplo, yo después me fui a trabajar en algunos países latinoamericanos y me fui a la tercera, en Chile, donde la idea era brindar, tenían muchos artistas de ilustradores, tenían investigadores y no lograban como que sacarlo el jugo todo el equipo. Entonces yo llegué para intentar armar una organización entre ese grupo y sacaron y terminaron sacando una historia sobre el 11 de septiembre de Chile, el golpe de Estado, donde inicialmente ningún editor quería hacerlo, pero fue tipo un pushing. Yo era un poquito la gringo factor, ¿no? Una persona que venía de fuera con una idea que los editores, ok, vamos a probar, y finalmente cuando lo sacaron tenían artistas increíbles y ganaron todos los premios visuales de Society for News and Design y otros premios chilenos que realmente ponen atención a ese periódico que antiguamente decía que no queremos, pero con esa nota que queda tipo una pieza casi artística, ¿no? De archivo artística que cuenta la historia, que engaña y que llega a mucho más gente porque es mucho más fácil de consumir y es tan interesante que termina siendo compartida mucho más. Entonces yo siento que es de poquito a poquito y siento que la nueva generación de periodistas viene interactuando con la vieja guarda y que la vieja guarda, obvio que está confortable en su forma de hacer las cosas y que es desconfortable hacerlo distinto, pero de poquito a poquito, dando casos de buenos ejemplos que sucedieron bien y que hacen con que las historias lleguen más allá, siento que la gente va empezando a aceptar y a probar y una vez que pruebe y que le salga bien, bueno, ahí tenemos más camino abierto. Muchas gracias por esos consejos, Mariana. Justo aquí el comentario de Chicas Poderosas es de Denise, una de las embajadoras de México, del capítulo México. Nos comparte esta experiencia con Ricardo Castillo, director gráfico del Financiero, ¿no? Nos dice, ay, se me acaba de mover, se necesita periodistas que entiendan de discursos gráficos y diseñadores que aprendan sobre periodismo para lograr el binomio editorial. Perfecto. Gráfico periodístico. Creo que esa es una estrategia, nos comparte Denise, también para combatir la desinformación, ¿no? Nos dice que es parte de su tesis de maestría súper necesario ese binomio, porque aparte es esa colaboración entre uno y otro. Ojalá y Denise, a ver si hay acceso a su tesis, es una muy buena periodista visual, una de las embajadoras del capítulo México. Muchas gracias, Denise. Muy bien, ahorita vamos a continuar. Estamos leyendo sus comentarios, gracias por su participación. Tenemos esta otra pregunta para Elizabeth Mariana. ¿Qué necesidades identificaron en los medios de comunicación y cómo las cubren desde sus organizaciones? Estamos hablando de Chicas Poderosas por un lado y de Infobis por otro lado. Entonces, ¿qué necesidades identificaron? Bueno, en Chicas Poderosas yo estaba justamente hablando aquí con el equipo de Chicas México que, chicas, empezamos los primeros entrenamientos de Chicas Poderosas era yo enseñando a hacer visualización de datos, porque era la cosa que más sabía y era una cosa novedosa y entonces y aportaba, traía personas que eran infografistas, visualizadores de datos, como Alberto Cairo, que es un mentor muy grande para chicas, y a la par investigadoras que traen notas duras y bases de datos súper duras. Y los talleres, los mediatones, era cómo hacer de esta información toda, cómo transformarla en visualización de datos. Y estaba hablando justo que después de esto empezamos a dar talleres de fact-checking, de periodismo, de historias migrantes, de historias subrepresentadas,
y se fue perdiendo un poquito la parte de visualización de datos. Siento que nos fuimos mucho, mucho allá. Y entonces también quería agradecer al equipo de México por traer esta temática de nuevo, que siento que con tanta información, con tanta novedad, que quedó un poquito más para atrás. Pero en este momento, por ejemplo, mi obsesión y con el trabajo de Chicas Poderosas en toda América Latina es hacer con que más diversidades sean mujeres, personas de la comunidad LGBT, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, que estas personas puedan ocupar posiciones de liderazgo dentro de los medios para que las noticias que salgan tengan estas distintas perspectivas. Y siento que periodismo visual es una súper buena herramienta que podríamos aportar y por eso, tipo, con esta preparación de este taller me quedé muy emocionada de reconectarnos con el periodismo visual y en la parte de datos de representación de mujeres versus hombres dentro de los medios, que hay muchísimas datos que enseñar y que la fuerza de enseñamiento, o sea, de la representación de esos datos puede hacer con que haya cambios dentro de los medios y posteriormente dentro de las políticas. Entonces, desde la parte de chicas, fue un origen, después hubo una evolución para allá, para donde estamos ahora con las herramientas y liderazgo y periodismo de innovación, y quedó un poquito más para atrás, pero está empezando a regresar la periodismo multimedia, que también utilizar el audio, utilizar las ilustraciones, utilizar los cómics, pero traer periodismo de datos, siento que después de esta charla va a quedar un punto en la agenda que hay que regresar y hay que reempezar a hacer estos entrenamientos y a conectar periodistas de la vieja guarda con los periodistas actuales que se están actualizando y ver lo que sale, porque hay muchas historias que pueden salir y que pueden ser bien más fuertes cuando tienen esa parte visual. Gracias, Mariana. Elizabeth, si nos compartes tu experiencia sobre qué pudiste identificar desde tu proyecto de Infovis. Bueno, creo que hay una gran necesidad de profesionalización. En los medios en los que he trabajado hay muchísimo talento, pero mucho del conocimiento que se adquiere es ahí mismo en las redacciones. Regularmente durante la formación profesional en la universidad aprendemos sobre comunicación, gráficas, técnicas gráficas, diseño editorial, ilustración y diseño web, pero muy enfocado a la creación de productos, al marketing, pero falta como un enfoque hacia el periodismo, a la infografía o a la visualización. Hay pocas instituciones que han visto esta necesidad y han integrado conocimientos de estas disciplinas en sus programas educativos. Pues la mayoría de estos conocimientos se adquieren por la experiencia, es un conocimiento empírico, pero que no tiene sustento teórico. Entonces creo que es necesario poder sustentar todas las decisiones de diseño que tomamos con teoría. Por ejemplo, comprender por qué es mejor una paleta de color para comunicar cierto tipo de datos en visualización o cuál configuración es más funcional de acuerdo a lo que quiero que el lector obtenga de lo que estoy comunicando. Creo que también vimos una gran necesidad de actualización, esto ocasionado por el mundo, ¿no? Por la creación de nuevos canales de comunicación, por la digitalización tan acelerada. Ahora, pues la mayoría consumimos contenidos en nuestros dispositivos, en la computadora, en el laptop, en el teléfono. Entonces, esto también orilló y forzó un cambio en el perfil profesional de personas necesarias, de los conocimientos y las habilidades necesarias para producir estos contenidos para medios digitales. Antes un periodista visual bastaba que aprendiera a utilizar programas de edición de vectores o edición de fotografías y de composición de diseño editorial. Y era un plus si a lo mejor dominabas alguna técnica análoga de ilustración. Pero hoy es necesario, además de todo esto, aprender o entender por lo menos lenguajes de programación para crear contenidos web, ¿no? Para a lo mejor armar una historia con scrolltelling. También necesitamos aprender código HTML, CSS, y para analizar y obtener historias de grandes bases de datos también necesitamos lenguajes de programación. Hay herramientas ya para hacer exploraciones de bases de datos más prácticas. Y entonces estas dos necesidades, tanto de profesionalización como de actualización, surgió Infobis a partir de esto, porque, bueno, fue un proyecto que creamos varios colegas a los que nos gusta mucho la infografía y la visualización de datos, y pues gracias a esta colaboración logramos crear esta comunidad periodística. Pues justo aquí están, por ejemplo, Denise y Jocelyn, que nos han apoyado muchísimo.
En América Latina no había un congreso dedicado a estos temas, y asistir a uno que era la Malofie, que es considerado el Pulitzer de la infografía, en 2016 costaba alrededor de 100,000 pesos. Entonces, pues de ahí surgió la idea. Si es tan caro ir, ¿por qué no traerlo y crear un espacio así aquí en Latinoamérica? Comenzar a crear una comunidad para compartir conocimiento y para que aprendamos todos juntos. Por eso surgió esta iniciativa de invitar a periodistas visuales para que compartieran sus conocimientos con periodistas visuales de aquí de México y de otros países de América Latina a los que les resultara más barato y más accesible venir aquí a México que ir, por ejemplo, a España, ¿no? Y dimos becas e hicimos intercambios, hicimos mucho énfasis también en crear esta comunidad, pero con estudiantes. Era muy importante que también ellos se dieran cuenta de la oportunidad que hay de dedicarse al periodismo visual, de la necesidad que hay de infografía y de visualización de datos. Entonces, pues surgió con ese objetivo de crear como esta comunidad ahora que es un concepto que vemos que funciona en muchísimos ámbitos. Entonces, la idea era colaborar con medios tanto del país como de otros países, también con instituciones aquí educativas, la UAM, con Centro, colaborar también con otros centros de enseñanza y crear como este entorno de enseñanza-aprendizaje con grandes profesionales de la comunicación que van marcando tendencia, lograr que tengan acceso a los estudiantes y pues fue justo por esta necesidad, por tanto actualización como por profesionalización del periodismo visual. Gracias, Elizabeth. Mariana, ¿quieres comentar algo? Sí, quería compartir una idea. Yo no sabía que habían hecho esto y me parece divino. Y yo una vez fui jury de este premio que tú ganaste, el Society for News and Design, en Washington, D.C. Y estaba ahora pensando, imagínate si hacemos Infovis, Society for News and Design, Chicas Poderosas, y armamos un festival de periodismo visual en América Latina. O sea, y que empezamos a pensar desde ya y podemos impartir talleres para que la gente se empiece a poner, a entrar dentro de lo que es periodismo visual y tener una meta de aquí a un año, reencontrarnos y ver que tantas historias visuales se hicieran y celebrar un poquito también lo que es latinoamericano, porque está bien que toda la gente vaya a lo malo fiel cuando puede, pero la riqueza artística y de colores y de grafismos latinoamericana podría ser celebrada dentro de América Latina. Y yo siento que es una cuestión de querernos juntar y armar algo, ¿no? Yo me apunto. Y bienvenida, sí, o sea, la verdad es que de repente el punto es justo como ver esa necesidad que hay y empezar a buscar oportunidades y empezar a buscar colaboración. Ahora, gracias de verdad que a tantos medios digamos, muy fácil y la disposición está, de repente te sorprende, ¿no? Escribirle, por ejemplo, en la primera edición estuvo Alberto Cairo, escribir y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues queremos saber más. De hecho, pues es un referente en cuanto a teoría, que es muy importante en visualización de datos, como todo este aspecto teórico en español. Entonces, y que te diga, va, adelante, ¿no? Escribir al Washington Post, al National Geographic y ver qué te dicen, sí, adelante, ¿no? Es como justo hacer como estas iniciativas y pues sí, nosotros también encantados de crear como estas redes de colaboración, siempre sí con el objetivo como de compartir conocimiento y de crear como una comunidad, un concepto muy importante pues actualmente. Pues ya se armó desde este panel, el evento, aparte ya ahí vimos unas reacciones de usuarios que dicen, sí, queremos, vamos a asistir, perfecto, muy bien. También aquí tenemos más comentarios, muchas gracias Mariana, es un gran proyecto para armar. Tenemos unos comentarios de Kika, Lupita y Mari Carmen que me llamaron mucho la atención. Ellas hablaban sobre que muchas veces pues ese tema de periodismo visual, desarrollarlo en medios es complicado y entonces mejor se inclinan por hacerlo de manera independiente o bien que también este tema de la inmediatez que demanda lo digital pues las limita mucho, los limita mucho para desarrollar periodismo visual. Ahí nos contaba Mari Carmen de experiencias donde les arruinaron las notas por no tener
esta sinergia desde el diseño, el trabajo periodístico y viceversa, ¿no? También tal vez el equipo de diseño traía ahí algún proyecto, pero no se logró conjuntar con el equipo periodístico. Ahí, ¿qué consejos pudieran dar sobre cómo lograr este diálogo entre uno u otro equipo y realmente concretar el periodismo de colaboración e ir más allá con las cabezas, ¿no? Los responsables de autorizar y de que tal vez den tiempo al desarrollo de proyectos en periodismo visual que implican tiempo y que muchas veces no se pueden concretar por la inmediatez que demanda lo digital. No sé quién quiera comenzar. Elizabeth. Sí, sí entiendo, o sea, digamos que la dinámica y la naturaleza propia del periodismo y de del cerrar el día a día y también, pues, sí entiendo, comentaban también justo pues, de la situación económica ha hecho que haya grandes despidos. Creo que lo que funcionó, por ejemplo, en mi experiencia particular, por ejemplo, la Razón de México es sí apostar hacia no temas de la agenda de la cobertura diaria, sino a, digamos, reportajes planificados con antelación. Por ejemplo, ahora que viene el Mundial o viene después los Olímpicos, hacer reportajes, pero con mayor tiempo de preparación. Y sé y comprendo que implica ocasiones en las que te tienes que quedar un rato más o te tienes que llevar el trabajo a tu casa, o sea, sí implica invertir un poco más de lo que a veces, pues a lo que a veces estás como contratado para hacer, pero pues funciona. Al final, incluso el aprender y el crear tus propios proyectos es conocimiento que vas quedando para ti. Y ya como en un punto también, incluso para crear carpeta y abrirte nuevas oportunidades, sí funciona de esta forma. Por ejemplo, escuchando experiencias de personas, de periodistas visuales que están en grandes medios, también ayuda la planificación hasta para optimizar, por ejemplo, ahora que hubo tanta cobertura del tema de COVID, tener que estar actualizando gráficos diarios, o sea, crear como plantillas o muchos, por ejemplo, utilizan ya para sitios web el sitio Datagraper, que ya no tienes que estar tú actualizando diario las bases de datos, sino que creas un algoritmo para que entonces esté obteniendo datos específicos y se esté actualizando la página. O sea, como optimizar esos gráficos diarios que pues en realidad consumen tiempo para dedicar tu tiempo a invertirlo en mejores pues en otras apuestas, en algo que te distinga del resto, porque pues estos conteos diarios de, por ejemplo, casos confirmados de funciones, pues todos los medios lo tienen y todos los medios los van a presentar de una manera, digamos, similar. Entonces, apostar por contar desde otra perspectiva estos hechos, eso creo que ayudaría, creo que sería pues justo la planificación. Gracias, Elizabeth. Mariana. Mira, para mí en mi caso siempre fue proyectos de 2, 3 meses, siempre. Entonces la idea era siempre que viene el editor, con la idea de hacerlo, intentar estar ahí en la reunión, las primeras reuniones, ser parte, escuchar y como pedir permiso casi, porque normalmente es así con los diseñadores, puedo ser parte de esto, puedo proponer una forma de contarlo visualmente desde el inicio y de verdad romper. Yo siento que lo inicio de mi carrera, todas las diseñadoras decían lo mismo, es que me llegan y me piden que haga en media hora algo para embellecer y no es eso no es visualización de datos. Visualización de datos es tener los diseñadores o los artistas desde el punto uno a desarrollar cómo vamos a contar esta historia, ser parte del brainstorm, del proceso de lluvia de ideas, del proceso de desarrollo desde el inicio. Y para mí era una cosa mucho más de tiempo. Entonces, por ejemplo, cosas más rápidas, tener siempre los mapas que vamos a usar, ya tenemos las planillas de los mapas. Es una cuestión de cambiar las pelotas, los colores, tener colores para cada temática ya elegidas. Hay mucho trabajo de antes que se puede dejar preparado, pero normalmente requiere tiempo, no es así y tampoco es para embellecer. Entonces yo siento que hay que ser parte del proceso desde el inicio, si es posible. Gracias, Mariana. La siguiente pregunta va muy alineada a esto que acaban de comentar.
sobre qué consejos darían para mejorar la profesionalización. Y ahí yo le sumaría el tema de, que de hecho lo comentaba una de las participantes, hay muchas herramientas digitales que pareciera que la visualización pues es muy sencilla, pero al mismo tiempo requieren pues su compromiso y también su trabajo teniendo al frente a un periodista visual. Eh, ¿Cuáles serían ahí esos consejos para profesionalizarse? Siempre he pensado que por muchas herramientas que haya, si no tenemos a alguien que realmente tenga el enfoque periodístico, no se van a lograr. ¿Qué consejos darían, Elizabeth, Mariana? Elizabeth, si quieres, comenzamos. ¿Comienzo? Perfecto. Sí. Pues considero que tenemos que igual estudiar muchísimo, tal vez por la creencia de que el diseño es una profesión que tiende a ser más práctico que teórico, descuidamos el aprendizaje continuo, el estar leyendo, eh, el prepararnos continuamente. Y no me refiero justo solo a programas o habilidades prácticas, sino digamos como más a la parte académica, ¿no? Esto que decía de que mucho conocimiento, tal vez lo hacemos bien y llegamos a él por la experiencia, pero hay un sustento, hay personas que justo se dedican a investigar por qué una codificación es mejor que otra, por qué ahora está tan, por ejemplo, visualización, la percepción, cómo entiende el usuario mejor unas formas que otra. Entonces, esto creo que esto va a ayudar a que el periodismo visual se profesionalice y también nos va a ayudar a los periodistas visuales a crear mejores recursos gráficos. Y también pues va a ayudar justo a esto, a que en las redacciones el periodismo visual retome el lugar pues, que le corresponde, ¿no? Ahora te enteras que hay departamentos en los grandes diarios que están dedicados justo solo al periodismo visual y están formados por diseñadores, infografistas, hay cartógrafos, editores, reporteros, hay programadores, ingenieros, estadísticos, o sea, ya no solo son considerados por su formación original, sino que ya son considerados periodistas visuales, que están dedicados y en conjunto crean nuevas narrativas basadas en infografías y en visualizaciones de datos. Y sí coincido también en justo, hay muchísimas herramientas para crear visualizaciones desde Excel o Google Sheets, puedes bajar una base de datos y empezar a explorar y observar qué hay, qué conocimiento hay ahí inmerso en esas bases de datos. Y ahora hay programas, digamos que ya son están muy automatizados, ¿no? Que tienen un punto a favor, creo que ayudan a democratizar como el conocimiento de cómo darle forma a todos estos datos y de ahí obtener información y de ahí generar conocimiento. Pero, y además para personas que no tienen a lo mejor una formación en diseño como pues muchos sí los tenemos. Pero creo que siempre son herramientas. Lo importante es lograr interiorizar y lograr entender esas decisiones de diseño que vamos tomando. Entonces, pues herramientas hay muchas. El punto es entender qué es lo que quieres comunicar, acordar qué objetivos y qué historia vas a contar y en base a eso, bueno, pues ya empezar a diseñar. Pero pues siempre lo importante es justo la capacidad que tienes. Las herramientas, pues digamos, ahorita van y vienen, surgen muchísimas. Gracias. Mariana. Total de acuerdo con Elizabeth. Primero hay que saber qué quieres hacer, entender exactamente conceptualmente dónde quieres llegar, porque herramientas tienes un montón. Yo no estoy muy actualizada de herramientas, pero me acuerdo de una que era Flourish, que eran unos chicos que estaban en The Guardian, siempre haciendo lo mismo tipo de visualizaciones y decidieron crear una empresa solo para hacer templates de visualización, que se llama Flourish. Entonces, un montón de periodistas y desarrolladores del Guardian se fueron solo a hacer visualización y crearon esta agencia separadamente del periódico. Así que cualquier periodista lo puede sacar gratis a nivel de personal y después para a nivel de profesional, para medios, se paga algo y pueden sacar tipo cosas ya prehechas que les pones tus números y después la cosa se monta. Después hay otro, por ejemplo, esto fue un proyecto de unos alumnos de una universidad en Texas, que era cómo podemos hacer una línea de tiempo donde podamos poner todo, desde poner audio, poner fotografías, poner texto. Pensó que se llamaba Timeline.js, no sé si todavía existe,
pero era una cosa que tú ibas, sacabas lo código que ya está prehecho y le pones tus fotos, tus comentarios, puedes cambiar de color y básicamente pones ese código en tu sitio y tienes una línea de tiempo con las historias que tú quieras, sea de la guerra, sea de la historia de arte, sea de lo que tú quieras. Y había otro, no me acuerdo si era una librería D4, Elizabeth, corrígeme porque no sé si todavía existe, pero es una librería con un montón, una biblioteca, perdón, una biblioteca con un montón de visualizaciones distintas, con pelotas, con barras, con gráficos de barras, que tú llegas, pones tus cifras y salen. O sea, yo siento que no es las herramientas que son lo más importante, es la forma de pensar cómo quieres pasar esta información, cómo será la forma más fácil de que los lectores entiendan qué quieres que se pase. Entonces, y bueno, si buscamos ahí en Google herramientas de visualización, van a salir millones. Pero antes de usar el auto, tenemos que saber dónde queremos ir. Entonces, pienso que es por ahí. Muchas gracias, Mariana. También ya vamos a ir terminando con una última pregunta. Estamos atentos a sus comentarios y al final vamos a abrir espacio por si alguien quiere hacer una pregunta en vivo también, para que preparen sus preguntas. Nos vamos con este otro punto. Elizabeth, Mariana, ¿cuáles serían sus consejos para mejorar la conceptualización y desarrollo de productos de periodismo visual en los medios informativos? Este tema que ahorita hablábamos, que en México está un poco complicado, pero ¿cómo pudiéramos conceptualizar y desarrollar productos de periodismo visual? ¿Comienzo de nuevo, Mariana? Sí. Adelante, Ok, Elizabeth. pues creo que es fundamental definir objetivos. Si retomamos un poco de metodología de diseño de información, es definir de manera individual qué tareas debe completar el usuario con el reportaje de periodismo visual y al final de completar estas tareas, qué meta en general debe cumplir. Por ejemplo, les platicaba un poco del gráfico del New York Times, ¿no? Las tareas específicas era que el usuario visualizara la distribución geográfica de las muertes, también ver la distribución temporal, incluyendo otras variables y visibilizar cómo influyó, por ejemplo, la vacunación, la distribución por edad, la distribución por raza, e incluso por profesión. Ahora les paso el link, pero si entran y ven la historia, por ejemplo, las personas afroamericanas y las personas latinas eran las que más morían, también las de actividades imprescindibles. Entonces, esa era como las historias independientes, las tareas independientes, y la meta creo que es que el lector obtenga toda esa información referente, en este caso, a muertes y cómo influyeron otras variables a través de una narrativa, en este caso transmedia, con la que podemos interactuar y que sea además pues una experiencia memorable. Entonces, si vamos definiendo estos objetivos, también podemos ir definiendo qué formatos de imagen son los más adecuados para utilizar de acuerdo al objetivo específico. Y en base a eso, empezar a hacer muchas exploraciones. En ocasiones tendemos a idealizar que con los datos que tenemos, tal técnica de representación va a ser funcional, pero en realidad la exploración nos va a permitir ver esto, ¿no? Y definir, ya teniendo definido después de toda esta exploración cuáles formatos van a ser los más adecuados. A lo mejor en algún caso es una infografía, la visualización, en otro caso tal vez la fotografía. Definir ya la estructura narrativa de nuestra historia, si va a ir de lo particular a lo general. Es como armar una especie de storyboard, puede ser incluso a mano, para darle esta estructura narrativa a la historia. Entonces creo que esa planificación nos va a ayudar en el proceso de diseño de la historia de periodismo visual. Y también creo que dentro de nuestro proceso de diseño, reflexionar cada decisión que tomemos, sustentar la elección de codificación del recurso gráfico con esta exploración, las paletas de color también, ya hay herramientas que nos permiten, Color Brewer es una, que justo desarrolló una cartografista y nos ayuda a ver qué opciones tenemos también para codificar el color en visualizaciones, la tipografía, la imagen, de acuerdo, todo definido hacia el objetivo que buscamos comunicar. Otro consejo que también retomo del diseño de información es pensar en nuestro proceso de diseño como un proceso iterativo, siempre iterando entre nuestra propuesta de diseño y una evaluación.
Esto quiere decir someter a pruebas de usuario nuestro diseño. En nuestro caso, pues serían hacer pruebas con lectores y pueden ser nuestros mismos colegas, el editor, el corrector de estilo, otro diseñador, pedirles que lean nuestras infografías, nuestras visualizaciones para saber si en verdad están entendiendo nuestra codificación. Porque si en el proceso de descodificación hay alguna falla, es decir, esto quiere decir que los lectores no van a comprender lo que nosotros queremos comunicarles. Y esto puede pasar por muchísimas causas. Por ejemplo, que no incluyamos instrucciones de cómo leer los gráficos si no son formas convencionales, o cuestiones muy sencillas como no incluir los textos necesarios para explicarlo, instruir o guiar al lector de qué queremos que él obtenga de nuestros gráficos, darle pistas de esto es lo que quiero que te lleves importante, además de la exploración que pueda hacer por sí mismo, ¿no? Estas evaluaciones creo que nos permitirán obtener información de qué necesitamos modificar para que nuestros diseños sean comprensibles y tengan éxito con los lectores. Otro sería, ayuda creo que muchísimo también nutrir nuestro acervo mental con imágenes, tener muchos referentes. Por ejemplo, seguir en Twitter a medios de comunicación como The Guardian, el New York Times, el Washington Post, National Geographic, El País, y también a personas que se dediquen a infografía y a visualización de datos, aunque no sea como tal en medios periodísticos. Y creo que el más importante es justo dejar de considerar que el periodismo visual es una herramienta de embellecimiento, de ornamentación. Cumple una función y es muy importante, es la de lograr de toda esa cantidad ahorita tremenda que hay de datos y de información que se genera, somos como un filtro, tomamos esa información y el objetivo es comunicarla al lector para que de ahí él obtenga conocimiento y que gracias a ese conocimiento que le estamos dando y que él está interiorizando, pueda empoderarse y tomar decisiones. Creo que tienen un gran poder la visualización y la información. Gracias, Elizabeth. Mariana. Bueno, yo no agregaría mucho más porque ya Elizabeth lo dice todo. Yo reforzaría solo empezar a dibujar a la mano, o sea, papel y poli, porque empezar de una en computadora, cuando enseñamos a los editores y ve, no me gusta este color, no me gusta esta fuente, no es eso que quiero que mires si te gusta el flow de información. Entonces, no subestimemos el poder del papel y la poli, ¿no? Y yo siento que eso es lo más importante de todo. Y después iterar y testear también. O sea, una cosa que para mí hace un montón de sentido, si le comparto con un par de compañeros, puede ser que no entiendan nada que quiero hacer. Entonces, testearlo. Y bueno, y contextualizarlo era la única cosa que agregaría, que era una obsesión de Alberto Cairo, que es It's all about context. Siempre dice, todo tiene que ver con el contexto, porque que nos importa tener unas pelotitas aquí grandes, pequeñas, si realmente acá el contexto es mundial y estas pelotas realmente representan algo grandísimo. O sea, tener el contexto, dar el contextualización de qué estamos hablando comparado con qué. Si vamos a visualizar comparando con qué. Entonces esa comparación también se nos da unas pistas muy buenas de la historia. Pero Elizabeth, tú estás lista para dar clases con Alberto Caro, porque de A a Z tienes ahí todas las reglas básicas de hacer periodismo visual, que pienso que no es una cosa obvia, que no sé todavía si se aprenden en la uni, pero es como dices, es en el labor de hacerlo, vas aprendiendo un montón de cosas y bueno, cuanto más se hace, más práctica le tomamos y bueno, yo espero que Periodismo Visual vaya a regresar aquí a América Latina con fuerza y que, bueno, y Alberto Cairo seguramente vaya a querer venir. Así que planeémoslo, ¿no? Necesitamos de gente que quiera hacerlo y lo vamos a hacer. Así que, gracias. Gracias, Mariana. También ahí Denise, una de las embajadoras, nos está compartiendo un ejercicio que hicieron en Infobis, nombrar a mujeres que hacen periodismo visual. ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto, Elizabeth? Pues de repente, la verdad voy a contar una anécdota que incluso hasta te simbra, ¿no? De repente, no sé, el mundo, dicen que vivimos pues como somos, de acuerdo ya a las estructuras que están establecidas y de acuerdo pensamos de acuerdo a cómo vivimos, ¿no?
Nos sucedió que al planear el primer Infobis, invitamos justo a Alberto Cairo, y entonces, pues entre todas las personas que habíamos contactado, de repente no sé, pero teníamos más hombres que mujeres en el cartel, ¿no? Entonces, Alberto fue el que nos dijo, si no es mitad y mitad, yo no voy, ¿no? Entonces eso te hace que cambie el enfoque y te das cuenta de cómo está estructurada la realidad y te das cuenta de que tenemos que hacer algo, ¿no? Y a partir de ahí fue justo como esto de siempre pensar digamos, incluso estando en los medios, te das cuenta que es muy complicado, ¿no? Los horarios, no sé, la vida personal, siempre es más complicado como mujer estar en medios periodísticos, ¿no? Yo pensaba que, por ejemplo, en las redacciones en las que he estado, sí hay mujeres, lo que comentaba, por ejemplo, Mariana, a lo mejor dirigiendo algunas secciones, pero como directoras de periódicos hay menos, ¿no? Como directoras de departamentos de diseño, pues solo me ha tocado una. Y son cuestiones que no creo que vayan, no creo que se expliquen por talento, porque talento hay de sobra, pues por eso está como esa lista enorme. Entonces, justo también tiene como ese enfoque Infobis, ¿no? De demostrar que también somos muchas las mujeres que estamos haciendo infografía y visualización de datos, pero sí es como, fue justo por esto que te das cuenta que falta como esta representatividad de lo que estamos haciendo, como darles más espacio. Gracias, Elizabeth. Ahora sí vamos a ver si alguien quiere animarse con alguna consulta, comentario, opinión para Elizabeth o Mariana. También nos gustaría estamos muchos aquí, nos gustaría conocer experiencias. Por ahí nos compartían algunas experiencias en ciertos medios, experiencias buenas, experiencias malas. No se trata de pensar que no se va a lograr el periodismo visual en México. Es posible, yo creo que hay buenas experiencias, bonitas experiencias entre los participantes. Si tienen unos casos de éxito que nos quieran compartir, ideas de colaboración, también, por ejemplo, cómo han logrado comunicarse con sus equipos, si han sido efectivos, que nos puedan, tal vez a otros más nos puedan ayudar, e incluso también capacitaciones. Podemos hacer aquí una lluvia de dónde se han logrado capacitar y que tal vez nos recomienden. Aquí nos comenta, bueno, alguien pueden aquí en reacciones levantar la mano. Estamos al pendiente si alguien quiere activar el micro. En tanto aquí Lupita nos dice, creo que tiene que ver la cultura reflejada en la doble o triple jornada. Esto limita a muchas mujeres a tomar cargos directivos. Es que justo acabas de tocar un tema, Elizabeth, de desigualdad de género, y decía Kika, no me toquen ese tema. Y también sobre eso se está trabajando mucho en Chicas Poderosas, ¿no? Mariana, ¿qué nos puedes contar un poquito del tema de desigualdad de género desde el periodismo visual? Bueno, desigualdad de género en periodismo, punto. Si es visual, si es escrito, si es audio, no hay mujeres ocupando posiciones de liderazgo en medios. Y ese es un tema que nos afecta a todas y que nos afectan las políticas de nuestros países. Y bueno, ese es el labor de Chicas, es intentar elevar las mujeres, darles herramientas, darles este espacio seguro de donde nos podemos elevar, y por eso salió esta idea de aquí hablando de que tenemos que armar una capacitación de chicas poderosas con Infobis para capacitar y hacer trabajo colaborativo de visualización de datos. O sea, la situación está mala en todos los campos, y hablando de visualización, que es un nicho más pequeño, todavía es más fuerte, y me apasiona que Alberto Caro se posicione, o sea, ese es un hombre usando su poder para hacer un cambio. O sea, si no hay representatividad, yo, que él es tipo lo top mundial, no voy. Y para mí esa es una cosa increíble, y que hubiera más hombres como, más líderes como Alberto Cairo que pudieran hacer lo mismo. Desde la parte de chicas, yo aquí estoy para escuchar las ideas, pero siento que de aquí sale una idea súper fuerte de empezarmos capacitaciones. Voy a hablarla incluso con Alberto Cairo, que me dice siempre, solo estoy libre para agosto de 2023,
pero bueno, si armamos algo para agosto de 2023, puede ser, ¿no? Ya en Chicas hicimos capacitación de periodismo de datos, tanto en Miami como, bueno, fue más en Miami porque Alberto da clases ahí y sacarlo de Miami es muy difícil, pero entonces llevamos chicas poderosas todas a Miami en los tiempos de antes de COVID, pero siento que hay mucho menos mujeres que hombres, pero como hay menos mujeres en cargos de liderazgo y siento que es una cosa que nosotras mismas, somos nosotras mismas con la capacidad de cambiar eso, porque de la misma forma que necesitamos nosotras ocupar posiciones de liderazgo, aunque nos cueste, y bueno, y chicas, intento trabajar con los medios para que los medios reconozcan la necesidad de abrir esos espacios. Cuando hay esos espacios, nosotras hay que entrar. Lo mismo digo con periodismo visual, que es, si nos queremos poner en eso, hay que aprenderlo, estar ahí luchando para aprender y sacar y adelante. Y bueno, y cuando Alberto Caro diga, yo no voy, si no hay más mujeres, empezamos una base de datos de mujeres visualizadoras de datos que nadie les guste encontrar mujeres visualizadoras. Entonces, pienso que por ahí podemos sacar muchas oportunidades y soluciones. Gracias, Mariana. Elizabeth, justo abordabas este tema porque yo entiendo te has topado con estas experiencias en tu caso. Si nos puedes compartir cómo ha sido enfrentarse a este tema de desigualdad. Pues ha sido complicado. De repente, no sé, si tienes, por ejemplo, el caso de la maternidad, ¿no? Es súper sensible. Sabemos que está legislado, pero es algo que no se respeta, ¿no? Tal es el caso que yo cuando tuve a mi hija, de plano, cuando hablé para decir, oye, pues mi hora de lactancia, y me contesta el de recursos y me dice, creyó que yo era como la jefa o algo, me dice, pues si no te la piden, ni siquiera se la des, ¿no? Pues tienes así que está como muy marcado y entonces tienes que empezar justo a decidir entre eso, ¿no? No hay como una manera de mantener como un buen equilibrio. De hecho, por eso ayuda muchísimo Infobiz, por ejemplo, cuando vino Kate en el primer Infobiz, ver que ella tenía un puesto directivo en la creación de gráficos en el Washington Post y ver que ha ido subiendo y que lo ha logrado siendo mujer y digamos en ambientes que es así, creo que eso también ayuda a inspirarnos, a abrirnos, el conocer esas experiencias de otros profesionales en otros medios, en otros países, pues de que es posible y de que en realidad no es una limitante el género, sí encuentras muchos obstáculos, pero ver que ellas están logrando como esos avances y que están ahí en visualización y que hay mucho talento, también está, hay Lauren haciendo cartografía, está en National Geographic, entonces, pues creo que el punto es como si hay algún momento en el que pues te pega y dices, bueno, ¿por qué? Pero pues creo que el punto es seguir produciendo y seguir haciendo y seguirte preparando como para cambiar esto. O sea, creo que estamos en un buen momento en el que como que nos estamos dando cuenta de que las cosas no tienen que por qué ser así solo porque pues, llevamos muchos años con esa estructura. Creo que por eso también, incluso es un buen momento pues para agradecer la invitación de estos movimientos nos ayudan justo a darnos cuenta de eso, ¿no? Que tenemos que ir cambiando la forma de pensar, esta forma de pensar que pues, en muchas ocasiones es impuesta, ¿no? Digamos que eso es como lo que en mi experiencia ha tocado. Gracias, Elizabeth. De hecho, una de las embajadoras aquí, Denise, es periodista visual y bueno, ha trabajado toda su carrera en eso. Nos gustaría, nos puedas compartir, Denise, un poco de tu experiencia como periodista visual en México, a qué te has enfrentado, tal vez algunos casos de éxito, pero también todo tipo de historias que tú nos puedas compartir, Denise. Muchas gracias, Lucero. No pongo mi cámara porque traigo el internet bajo, espero que no se corte la voz. Pero bueno, primero, pues agradecer pues que hayan aceptado tanto Mariana como Liz, porque para mí ha sido enriquecedor escucharlas desde la experiencia, siempre desde la experiencia, pero también bajándolo
a las necesidades, y más que necesidades, a las oportunidades que se nos abren a nosotras desde Chicas Poderosas, desde Infobis, desde esta integración y esta colaboración, ¿no? De dos organizaciones que realmente se han dedicado a capacitar, a observar, a detectar pues áreas de oportunidad y también a escribir sus propias rutas, ¿no? A partir de la detección de necesidades. Y bueno, regresando un poquito a lo que comentaban hace rato, me hicieron pensar mucho en algo que mencionaba Alberto Cairo en alguna intervención que tuvo en el Festival Gabo. Él decía que en América Latina hay una tradición de separar a los que escriben y producen gráficos, pero que la combinación orgánica de ambos es vital para contar historias de periodismo visual. Bueno, él no menciona visualización de datos porque tiende más a mencionarlo de esa forma, pero realmente yo lo integro como periodismo visual y creo que sí es importante, pues, o sea, retomar lo dicho por él y lo que acaban de decir hoy en este panel. Entonces, creo que sí es necesario y se abre una oportunidad para integrar esta parte de la experiencia, la expertise que ya tienen ustedes, con esta oportunidad de seguir capacitándonos, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir compartiendo además. Por ejemplo, Kika, que está aquí, que trabaja en un periódico actualmente, Jocelyn Molina, o sea, me da mucho gusto ver gente que realmente pues ha venido pues aprendiendo también, ¿no? Sobre la marcha, pero que todas seguimos aquí agarradas con muchas ganas para seguir capacitándonos en cuanto a periodismo visual. Y bueno, pues nada, o sea, seguir colaborando. De la experiencia, pues igual más bien ahorita me interesa más la investigación, justo por esta detección de oportunidades a nivel académico. Más bien me gustaría mencionarles algo desde mi experiencia como investigadora, porque a mí me costó mucho trabajo convencer, disuadir de alguna forma desde la parte académica el tema de investigación. A mí lo que me decían era, ¿por qué no te fuiste a estudiar comunicación? O sea, ¿por qué no te fuiste a hacer una maestría en comunicación o en periodismo? Y yo decía, pues no, yo estoy hablando de periodismo visual. Y otra cosa que les hacía mucho ruido es que mencionara periodismo antes que lo visual. De hecho, en mi examen de grado me decía uno de los sinodales, ¿por qué no diseño periodístico? ¿Por qué no periodismo visual? Y realmente para mí a estas alturas no es algo tan relevante. A mí me interesa más hablar de procesos, de entendimiento, de tender puentes entre disciplinas. Es como súper real para mí que sí es importante que los diseñadores entiendan de discursos periodísticos y cómo hacer investigación, que conozcan el modelo periodístico, que conozcan las preguntas periodísticas base para hacer investigación, porque de ahí parten las dos disciplinas. Yo lo que descubrí es que, a ver, ¿cómo podemos hacer para que estas disciplinas dialoguen? Porque desde mi experiencia en medios periodísticos, yo me daba cuenta que no había un entendimiento. Los editores querían hablar siempre desde su lugar como periodistas, desde esas necesidades de información, pero desde el periodismo, no desde lo visual, y les costaba mucho trabajo entender propuestas visuales. Igual los diseñadores querían hablar de discurso diseñístico, cosa que no entendían los periodistas, y ahí es donde para mí se quebraba la comunicación, o sea, y no por falta de ganas de colaborar, sino porque no había una formación, un entendimiento hacia el otro, hacia la profesión o lo que desarrollaba el otro. Entonces, pues yo pensaba así como, ¿qué es lo que podemos conectar en medio? O sea, ¿cuál es el concepto que podría unir a estas dos disciplinas? Y yo me di cuenta que al final las dos parten del mismo lugar, que es la recabación de datos e información, o sea, más bien como de una observación de fenómenos informativos, no sé, un accidente que sucedió, la nota que podemos llevar a la infografía, pero los dos partimos de ese mismo lugar, elaboramos las mismas preguntas, qué sucedió, cómo sucedió, ¿no? ¿Por qué sucedió? Pero cada una de las disciplinas se dirige hacia un lugar específico. En el caso del periodismo, hacia la redacción de una nota periodística o de una crónica periodística, y desde el diseño, pues a partir de todos los elementos de diseño, la gramática visual, la retórica visual, construimos infografía, visualización de datos. Entonces, me parece que este entendimiento de que los dos partimos del mismo lugar y que a partir de esas preguntas podemos dirigirnos hacia cualquiera de las dos disciplinas, pues es importante
pues entenderlo y sobre todo practicarlo, ¿no? Para que cada vez haya mayor entendimiento. Hace rato mencionaban lo de los tiempos. Yo creo que, bueno, para mí, ahorita desde donde lo veo, el tiempo no va a cambiar, o sea, más bien yo me posiciono desde el lugar en el que las noticias siempre van a estar ahí, las breaking news siempre van a demandar inmediatez, o sea, eso no lo podemos cambiar, pero ¿qué sí podemos hacer? Tratar de integrar mejor a las dos disciplinas. ¿Para qué? Para que cuando estos eventos con menor tiempo o con el tiempo que se necesite para desarrollar productos, pues no nos cueste trabajo de entrada entender qué es lo que quiere hacer el de enfrente. Yo creo que como que atajaría mucho esta colaboración, entendernos mutuamente. En cuanto esas dos disciplinas se conecten, creo que se facilita mucho trabajar. Y a lo mejor, bueno, también ya agregaría pues esta maduración de equipo. Siempre se necesita una maduración de equipo para también ya saber los tiempos del otro, cuánto tiempo necesita el de al lado para investigar y cuánto tiempo necesita el otro para su propio proceso. Pero eso también es a partir de, pues, de la integración y del tiempo que como individuas estemos colaborando con el de al lado y también entendamos un poco qué es lo que hace y también tengamos esa disponibilidad para darle tiempo, ¿no? Y que a su vez ellos nos den a nosotros. Y bueno, pero pues qué gusto estar por acá y ojalá sí se arme algo a futuro. Gracias. Muchas gracias, Denise, por tu aporte, muy, muy enriquecedor. Muy bien, pues sí. Ok. ¿Alguien quiere de los participantes comentar algo? Si no, podemos ir cerrando. Elizabeth, ¿quieres comentar algo? Sí, pues, y coincido con Denise. Yo ahorita estoy estudiando la maestría, igual como para pues poder integrar como, pues para lograr como justo profesionalizar más estos conocimientos que de repente dices, pues llegué a eso, pero ¿cómo llegué? Ahí está el sustento, ¿no? Y entonces, buscando, por ejemplo, temas de investigación, te das cuenta que sobre diseño hay muy pocas investigaciones. O sea, para entender, por ejemplo, esto de codificación, teoría del color, o sea, falta como más investigación de ese tipo. Si buscas artículos, por ejemplo, de comunicación, si buscas artículos de tecnologías, de medicina, o sea, publican muchísimo y del lado de diseño casi no publicamos. Entonces, sí veo también como esa área de oportunidad y esa necesidad. Creo que eso también ayudaría muchísimo a hacer investigación en diseño aplicado a periodismo, aplicado a otras muchas áreas, también va a ayudar a profesionalizar, digamos, el periodismo visual, el diseño. Eso creo que también lo veo como una necesidad y una gran área de oportunidad. Perfecto. Ahí tenemos entonces un campo importante, la investigación en el diseño o en el periodismo visual. Muy bien, muchas gracias. Pues podemos ir cerrando. Agradecemos mucho aquí a Elizabeth, a Mariana por acompañarnos, por compartirnos su experiencia, sus conocimientos. Es muy enriquecedor para todas las personas que nos conectamos aquí. Me gustaría cerrar con unas ideas que aquí anoté que de resultado de lo que nos fueron compartiendo. Nos hablaban de revolucionar el periodismo a través del periodismo visual. Ahí estamos apuntadas todas. A través de nuevos formatos, de reportajes planificados, de lograr conectar muy bien el binomio periodistas, diseñadores, diseñadoras y viceversa. También seguirnos cultivando la mente, profesionalizando con cursos y también con visualmente. Todo lo que podamos explorar a través de todos los formatos siempre va a ser muy enriquecedor. Y dos puntos que me parecieron muy, muy importantes, siempre pensar que el usuario y el lector son el centro de nuestras historias y que los productos periodísticos, hay que siempre apostar por productos periodísticos que se queden en la memoria de todos quienes nos ven o nos leen. Mucho conocimiento nos dejan, Elizabeth, Mariana, muchas, muchas gracias. También queremos agradecer a la Embajada de los Estados Unidos en México, así como a TEPCAM y a todas ustedes por estar aquí. La verdad es que todos sus comentarios y preguntas también nos ayudaron a hacer esta charla mucho más amenas y queremos invitarlas
e invitarlos a activar sus cámaras para tomar una foto virtual. Quienes puedan y quieran sumarse a esta foto virtual, les vamos a agradecer muchísimo. Por favor, activen sus cámaras para nuestra foto virtual. Muchas gracias, nos encanta ver sus rostros. Y aquí nos va a ayudar Clau o Denise con la foto. Tú nos avisas, Clau. Ahí va, 1, 2 y 3. Listo. Perfecto, ya quedó. Muchísimas gracias a todas, a Elizabeth, a Mariana, a Clau y a Denise, las embajadoras. Y pues esperamos vernos pronto en un siguiente panel poderoso. Muchas gracias. Gracias. Adiós.